pagar menos impuestos legalmente. Estas deducciones especiales son aquellas que permiten que tu base imponible disminuya legalmente, pagues menos impuestos, contrate más de lo que debe contratar y usted se va a llevar un beneficio del 150%. Quieren hacer cosas no tan ortodoxas, hacer al pie de la letra y pagar correctamente nuestros impuestos debidos y contribuir con estos jóvenes de 18 a 29 años, porque tu deducción no es del 50%, es del 75%. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este podcast empresarial donde hoy les tengo un invitado de lujo, la autoridad en el tema de impuestos. Hoy estamos con Cristina Trujillo, la doctora que es socia de la firma TC Audit y también es asesora de la Asamblea Nacional para el tema tributario en el Ecuador. Entonces, buenos días, Qué Cristina. gusto, mi querido Edu. Para mí un privilegio estar aquí contigo para compartir todos los temas en el ámbito tributario. Sí, listo. El objetivo de este podcast es entender un poco sobre los temas tributarios y el tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo aprovechar las deducciones para evitar pagar excesivamente los impuestos, como empresario o como emprendedor al principio. Entonces, para empezar, quisiera una pequeña explicación brevemente qué son las deducciones fiscales y por qué son importantes para las empresas y en qué comprenden estas deducciones. Bueno, mi querido Edu, eso es un tema súper importante que debemos conocer, pues yo creo que todos los sujetos pasivos, ¿no? La pequeña, la mediana, la gran empresa como tal. ¿Qué son las deducciones especiales o estos beneficios tributarios que lo tenemos dentro de nuestra ley de régimen tributario interno? Primero, que nacen, como tú lo dices, dentro de la normativa, tienen que nacer por ley. Y nacen justamente para incentivar a los sujetos pasivos para que realicen una condición a favor de nuestro país, a favor de sus empleados. ¿Y por qué digo esto, Edu, querido? Porque cuando tú beneficias a alguien viene el premio. ¿Y cuál es este premio en materia tributaria? Que tú legalmente pagues menos impuestos, que no estés inventando nada que esté fuera de la ley, que apliques esta normativa del derecho público al pie de la letra, pero pensando en que vas a beneficiar a alguien, que en este alguien es el país o tus empleados, y por otro lado tengas el beneficio que todo el mundo queremos, que es pagar menos impuestos legalmente. Entonces, ¿qué son estas deducciones especiales, mi querido Edu? Estas deducciones especiales son aquellas que permiten que tu base imponible, escúchame bien, disminuya legalmente, pagues menos impuestos, y es un beneficio que la ley te da en diferentes porcentajes, que cumples diferentes condiciones, pero que le permite a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa pagar menos impuestos, haciendo que estas deducciones bajen tu base imponible y pagues un menor impuesto a la renta causada o corriente. Es interesante topar este tema porque en las jurisdicciones, igual como Colombia y en Perú, también se manejan el mismo, casi las mismas deducciones, el mismo modelo de pago de impuesto a la renta. Tal vez los porcentajes son distintos, también tienen gastos no deducibles, también tienen restricciones sobre ingresos, sobre gastos y cosas por el estilo, pero lo más importante es saber que existen deducciones y que son legalmente aplicables y que en algunos casos, como tú dices, son premios a las empresas que benefician a sus empleados, por ejemplo en el Ecuador, al tema deportivo, al tema cultural. Así es. Y estos temas. Entonces, para seguir, quisiera que me digas cuáles son las deducciones fiscales más comunes que los empresarios deberían conocer y aprovechar. Bueno, es importante que sepamos, mi querido Edu, que en nuestra legislación ya hemos traído y tenemos algunas deducciones especiales y con las últimas reformas estas se han ido incrementando. Hay deducciones especiales que ya hemos venido manejando, yo creo, de una manera, yo digo, más habitual, como por ejemplo, y yo digo, aparte que cumples con la obligatoriedad, escúchame, Edu, de contratar personal con discapacidad. Pero cuando tú contratas más personal con discapacidad y cumples con esta ley orgánica de discapacidades, con el Código del Trabajo, nuestra ley tributaria te premia. Y las deducciones especiales, primero quiero que usted me escuche, por favor, tienen que estar en la ley como tal. Entonces, cuando tú contratas, no solamente te dicen, voy a contratar porque está establecido en esto en marco regulatorio y es mi obligatoriedad. No, cuando yo contrato más personal
del que debo contratar con discapacidad, la ley tributaria te premia. Y tú acabaste de decir algo que me encantó en esta mañana en escucharte, es que nuestras legislaciones comparadas en materia tributaria son muy parecidas en el Ecuador, en Colombia, en Perú, y esto es a lo que a las personas les gusta cuando vienen a invertir en nuestro país. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué beneficios tiene nuestro país? Y estos son justamente los puntos que nosotros tenemos que resaltar y decirle, si usted, el nuevo emprendedor o la inversión extranjera que viene a nuestro país, va a contratar más personal con discapacidad que lo que requiere la Ley Orgánica de Discapacidad del Código del Trabajo, nuestra ley tributaria, en el capítulo de deducciones que está en el artículo 10 de la ley tributaria, ¿te acuerdas cuando estudiábamos impuestos? Porque claro, realmente Edu es uno de los, yo digo, de las personas con mayor, yo digo, esa capacidad de manejar la parte fiscal. Tú eres realmente para mí una de las personas que yo quiero y admiro mucho, mi querido Edu, así que te felicito por este programa tan lindo que estás manejando. Es eso, incentivar. Contrate más de lo que debe contratar y usted se va a llevar un beneficio del 150%, ¿sí? Sobre lo que es las remuneraciones más beneficios de orden social de lo que usted le paga a su personal con discapacidad. Y aparte que cumplo, aparte estoy haciendo lo que yo digo, esta responsabilidad corporativa que tenemos que realizar. Entonces, una de las más antiguas de las deducciones especiales es la deducción por contratar personal con discapacidad que se encuentra en el artículo 10, número 9 de la ley tributaria. Pero como tú sabes, mi querido Edu, que eres un experto, han venido muchísimas reformas fiscales. La ley orgánica para impulsar la economía violeta, cuando tú vas a crear más plazas de trabajo, contratar a las mujeres que somos valiosísimas. Claro, ¿sí? ¿Sí? Que sí. Me encanta justamente esta parte. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces tienen la capacidad de pensar en muchas aristas. No está haciendo una cosa, luego hace otra y todo le sale bien. Nosotros los hombres somos necesarios. Sí, son muy necesarios y aparte de eso sí es muy interesante, ¿no? Y hay campos en donde aplica y donde no, pero en todo caso todo esto está en la ley, ¿verdad? Y justo le iba a preguntar sobre de las nuevas para el 2024 y que creo que es importante, Edu, lo que tú estás haciendo de culturizarnos a la sociedad a través de tu programa y culturizarle al emprendedor, que sepan que para este 2024 hay nuevas deducciones especiales, mi querido Edu. Por la ley orgánica para impulsar la economía violeta, la contratación de mujeres. Cuando contratas más mujeres tienes una deducción especial del 140%, que va hasta el 140%. Luego viene la ley orgánica para la eficiencia económica y generación de empleo, que creó nuevas deducciones especiales, el empleo joven o también en ciertos sectores que se quieren impulsar, como el de la construcción, la parte agrícola, que ya te voy a explicar un poquito más adelante. Luego tenemos la ley orgánica para la competitividad energética, la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado y la ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento de empleo. ¿Qué hacen estas nuevas normativas, mi estimado Edu? Nos van generando nuevas deducciones especiales. Y como ya habíamos hablado, la deducción especial es pagar nuestro impuesto a la renta de una manera legal, en menor cantidad, disminuyendo nuestra base imponible, porque las deducciones especiales van de manera extracontable. Hay que cumplir una condición, una buena condición, incrementar plazas de trabajo, contratar más personal con discapacidad. Pero, por ejemplo, si tú contratas mujeres, esta ley violeta te permite tener una deducción especial que llega hasta el 140%. Ya vamos a ver si es que nos queda el tiempito para explicar cómo sería para incentivar a los emprendedores. La contratación de empleo joven entre 18 a 29 años, escúchame por favor, que la reducción especial es del 50% de las remuneraciones que se paguen obviamente aportadas al IES, la contratación de jóvenes graduados, y esto es importantísimo, o egresados de universidades públicas, institutos tecnológicos o bachilleres, colegios fiscomisionales municipales o fiscomisionales, que tienes una deducción del 75%. Contratación, vamos a mirar en el tema de la contratación, como te decía, sectores especiales, como de la construcción o la parte agrícola, una deducción del 75%. Esto es importante para el 2024. La contratación a los, esto aparte hay que incentivar, pues de eso también vamos, tú me vas a apoyar a las personas que pagan pensiones alimenticias. Y a veces piensan que solo son los hombres, también las mujeres. ¿Qué opinas, mi querido Ed? También son las mujeres. Justamente, a mí me encanta este tema del tema de contratar a la gente joven o a la gente que se ha graduado de algunos institutos y de estos temas. ¿Por qué? Porque yo tengo un pensamiento en el tema del talento, que nosotros debemos darle la oportunidad a esta gente, pero ¿qué es lo que hacen las empresas, no? Y ahí va un tip para las empresas que quieren tener
y atraer a más empleados capaces y súper fuertes para hacer crecer a sus empresas, porque ustedes como dueños de negocios deben ser los líderes que atraen al empleo. Entonces, excelente. Nosotros lo que hacemos es, a veces en las empresas, y lo que he visto en algunas empresas, es que contratan a gente nueva para poner en cargos directivos, ¿no? Entonces nosotros deberíamos, como hacemos, ¿no? Una oferta de valor al cliente, una oferta de valor al empleado. Entonces tú vas a empezar en este cargo, pero luego vas a ir creciendo porque en algún momento mi empresa va a crecer, pero yo quiero que la gente que está conmigo llegue a un nivel directivo, por ejemplo. Y todo esto se va construyendo en la base del talento. Entonces en el talento nosotros siempre tenemos a gente que, por ejemplo, es novato en su asunto. Tiene tal vez un tipo de formación o en algo que nos puede ayudar, pero nosotros como dueños de empresa lo que tenemos que hacer son 4 cosas. La primera, y que casi todo el mundo hace, es darle capacitación, ¿ya? Capacitar al empleado. Pero le hace falta 3 cosas más para poder hacer que este empleado se sienta motivado en el trabajo. Y la segunda cosa es equiparle, darle todas las herramientas que necesita para desenvolverse en el ámbito laboral. La tercera es formarle, que formar no es lo mismo que capacitar, porque yo le tengo que formar en valores y en su actitud, ¿ya? Y la cuarta cosa es darle un espacio de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si una persona viene y se equivoca, no me puedo poner bravo o enojarme o molestarme con este empleado que está en esta etapa, sino que tenga un periodo de formación en la cual esta persona pueda equivocarse sin ningún problema. O sea, darle, toma, tienes $500 para gastar en este tema, optimízalo como tú puedas y este es tu periodo de entrenamiento. Y después de esto, tú ya te explico cómo hace el resto de la empresa para poder seguir creciendo dentro de cualquier área. Entonces, todos estos temas están dentro de la mesa para poder atraer al talento. Y esta parte me parece súper importante porque aparte me doy como empresario o como dueño de negocio poder contratar a esta gente sin miedo. ¿Por qué? Porque es verdad que en el Ecuador a veces pedimos temas que tienen que ver con la experiencia, que siempre tienen que tener 1 año de experiencia, 2 años de experiencia. Entonces nosotros debemos quitarnos de ese paradigma de la mente y nosotros ser los gestores de cambio hacia el futuro, que podamos contratar a gente que tiene conocimientos básicos o algún tipo de formación y nosotros irles dando una escalera de valor en la empresa. Y me encanta lo que tú acabas de decir, porque yo siempre considero que las personas tenemos que ser evolutivas dentro de las compañías y lo que tú acabas de decir es lo que el emprendedor tiene que de alguna manera cimentar, el crecimiento profesional dentro de las compañías y qué mejor tener este beneficio, que si tú contratas a personal joven, mira, entre 18 y 29 años, aparte que van a ir creciendo con la compañía, mi querido Edu, tienes un beneficio tributario. Y un beneficio en donde no tienes que muchas veces a mí me preguntan, Cristina, como abogada, como contadora que eres, ¿cómo bajo mis impuestos? Y a veces no quieren hacer cosas no tan ortodoxas y yo siempre en mis talleres, ¿te acuerdas, mi querido Edu, que siempre nosotros decimos, haga lo que dice la ley? Y si la ley hoy le permite tener una deducción legal basada en el derecho público, que quiere decir hacer al pie de la letra y pagar correctamente nuestros impuestos debidos, qué lindo tener una deducción y que te permita legalmente pagar menos impuestos y contribuir con estos jóvenes de 18 a 29 años y mejor aún si son graduados, por ejemplo, de universidades públicas, de institutos tecnológicos, porque tu deducción no es del 50%, es del 75%. Entonces, en este 2024, mi mensaje y a través de tu programa que me parece súper innovador, póngase pilas. Ese es el mensaje. Claro, así es. Entonces, como les acabamos de dar unos tips sobre ese tema de la contratación de personal nuevo, es uno de los tips muy importantes, porque es lo que te decía, son las deducciones fiscales más comunes. Hay otras, ¿verdad? Pero creo que son como que las que más beneficio nos traen en el momento de... Sí, y como en este año se aplica, como habíamos hablado, como en este año se aplica esta ley, que obviamente trae, pues como su nombre lo indica, esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía y la generación de empleo, hay que aprovechar. Y como siempre es importante recordarles, no haga al último del ejercicio fiscal. Vaya revisando con su Departamento de Recursos Humanos y también vaya generando una política de contratación para aplicar la ley Violeta, para aplicar la contratación de empleados jóvenes. Vaya haciendo una planificación tributaria ordenada. Y una parte fundamental de la planificación tributaria es eso, ver qué deducciones especiales nuestro marco normativo lo tiene.
En el artículo 10 de la ley tributaria no solo se encuentran las deducciones generales, sino también estas deducciones adicionales, estas deducciones especiales. Planifiquemos el emprendedor, por si su empresa es pequeña, mediana o grande, las deducciones especiales son para todos. Lo importante es que usted las aplique en beneficio, que yo siempre digo, del país, de los empleados, de usted mismo y el premio, pagar menos impuestos de manera legal. Así es. Bueno, en el siguiente tema que vamos a topar tiene que ver con los errores, porque este tema de los errores comunes en las deducciones nos ha tocado ver en algunas empresas que he revisado yo, tal vez has revisado tú, y tenemos varios temas por comentar. Entonces, como yo en algún momento les he dicho en mis contenidos en redes sociales, es que nosotros como empresarios o como dueños de negocio tenemos la obligación de pagar los impuestos. Ya, si a la gente no le gusta pagar los impuestos porque dice que los políticos se los roban, ese ya no es nuestro problema. Ya, eso es, en algún momento el karma se va a dar la vuelta, pero nosotros no somos los encargados de ese tema, sino el tiempo. Pero nosotros debemos cumplir con el tema impositivo, pagar los impuestos como dice la ley. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto en las declaraciones fiscales? Y tal vez cómo podemos evitar este tipo de errores. Bueno, como tú acabas de decir, mi querido Edu, uno de los principales errores al aplicar los beneficios de estas deducciones especiales es definitivamente la falta de capacitación, el no estar actualizado. Y va de dos vías. La primera, con la falta de capacitación y el no estar actualizados, lo primero es no enterarte de todas las deducciones especiales que existen. Y a veces comparas y dices, es que el contribuyente A con el contribuyente B, porque él sí aplicó y yo no apliqué. Primero, porque no está usted actualizado. Entonces, el primer error es la falta de capacitación que evita que te enteres de todas las deducciones especiales, de todos los beneficios tributarios que nuestra ley fiscal tiene. El segundo error, que por la falta de capacitación te enteras de las deducciones especiales y las aplicas mal. Y cuando llega nuestro organismo de control, que es el Servicio de Rentas Internos, en su facultad determinadora que está establecido en el Código Tributario, y te revisa cómo has aplicado estas deducciones especiales, porque acuérdate, Edu, que las deducciones especiales bajan tu base imponible y legalmente te hacen pagar menos impuesto a la renta causada corriente. El SRI dice, ok, has aplicado mal, por ejemplo, te voy a poner casos en mi función como abogada, en los procesos en donde he tenido que encontrar actos de determinación por parte del fisco, en donde dice, no te acepto la deducción por el seguro, es la medicina prepagada que tenemos, que esté dentro de la normativa, los seguros prepagados, ¿no es cierto? Dice, no has aplicado correctamente porque no comprendiste que es dar cobertura a todos los empleados. O la empresa dice, bueno, es que los empleados no quisieron, los empleados no les di a todos por A o B razones, pero uno tiene que entender cómo se aplica esta normativa para que tú puedas realmente saber cómo tienes que definitivamente tomar este beneficio. Y yo he tenido casos reales, en actas de determinación en mi función como abogada, en donde el fisco ha dicho, el beneficio estaba, usted quiso darles a todos los empleados la cobertura, no les dio, se tomó la deducción especial, pero en el proceso de determinación no le reconocí la deducción y voy a hacer nuevamente un reproceso de su base imponible y le saco una diferencia que es una glosa. Entonces, hay errores de que definitivamente no entendemos el alcance del beneficio dentro de lo que está la normativa, no lo aplicamos correctamente, no lo respetamos correctamente y definitivamente nosotros tenemos un organismo de control que le representa al Estado ecuatoriano, que es el sujeto activo, que en este caso es a través del Servicio de Rentas Internas, que te dice, por más que estaba en la normativa, usted no lo aplicó correctamente y eso es la falta de capacitación. Entonces tenemos errores como esos. Entonces, definitivamente es la falta de capacitación, la falta del entendimiento o lo que pasa actualmente, que las personas quieren aplicar las deducciones especiales el 31 de diciembre cuando ya no hay nada que hacer. Claro. Entonces, muchas veces viene el empresario, el emprendedor, el representante legal y dice, quiero aplicar estos beneficios que ha tenido nuestra ley fiscal el último mes del año o justamente el día que está cerrando los estados financieros, donde tú les dices, nada se hace tardíamente, todo se planifica, mi estimado. Claro, así es. Justamente uno de estos consejos que nosotros les damos a los emprendedores y a los empresarios es tener el pensamiento de anticipación. Y como ya lo he dicho tal vez en algún otro video, es
que nosotros en el periodo fiscal que nosotros tenemos en el Ecuador del 1 de enero al 31 de diciembre, luego del segundo trimestre, o sea, después del mes de junio, tenemos que hacer un precierre del impuesto a la renta y proyectar cómo va a quedar mi impuesto a la renta y saber cuánto voy a pagar, porque muchas veces me ha tocado vivir que dueños de negocios les dice el contador el mes que les toca pagar, por favor, deme $5,000 para pagar los impuestos y puede afectar su liquidez y quebrar su negocio definitivamente si usted no toma estas previsiones. Entonces, ¿qué es lo recomendable hacer? Luego del mes de junio, julio, agosto, en el tercer trimestre del año, hacer un precierre del impuesto a la renta para darnos cuenta cuánto tenemos que pagar de impuesto a la renta y ahorrar ese dinero para que cuando llegue el momento tener el dinero disponible para pagar. A pesar de que para el impuesto a la renta y estos temas que son un poco más onerosos, la administración tributaria también tiene facilidades de pago, podemos pagar con tarjeta de crédito y todo lo demás, pero no debemos llegar a ese momento porque podemos afectar la liquidez de las empresas. Ok, ahora, en los consejos para mantener los registros claros y eficientes, finalmente, ¿cuál es la mejor manera para llevar un control eficiente de los gastos no deducibles y deducibles de la empresa en los temas del cierre fiscal? Bueno, lo primero que yo hago, como tú acabas de decir, es desde el mes de enero comience a revisar la normativa tributaria vigente para cada periodo fiscal. Actualícese. Siempre comience revisando cuál es el marco regulatorio, porque como yo te dije hace un ratito, nuestro país tiene muchos cambios a nuestra ley de régimen tributario interno, que es una ley de carácter general, de carácter ordinario. Y han venido muchas leyes orgánicas, mi querido Edu, que le han modificado. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted cada enero es revisar con qué ley tributaria arranca, tanto en la ley como en sus reglamentos. El segundo consejo es conozca muy bien su negocio. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que empoderarse, tanto como contador o como empresario o como emprendedor, conocer cuál es el marco regulatorio que nos rige, desde el marco contable, que es la esencia, las normas de información financiera, las NIFs, y luego la norma tributaria que le aplique específicamente a su negocio. ¿Eso qué le va a ayudar a usted? Que desde el mes de enero y cada uno de los 12 meses del año, tratar de hacer las operaciones dentro de este marco normativo. ¿Qué vamos a evitar con eso? Lo que tú acabas de decir, generar un exceso de gastos no deducibles, porque el gasto no deducible le cuesta la tarifa corporativa que esté dentro de esta sociedad, y si es que es usted una persona natural, pues definitivamente la tarifa que le corresponda. Usted debe tener, yo siempre digo, una revisión mensualizada de sus operaciones. Ir haciendo estas pruebas de control tributario. Cada mes una buena prueba de nómina, verificando que cumpla con lo que establece la normativa para la deducibilidad de la nómina, que en regla general es aportar 100% al IES sobre sus remuneraciones normales y pecuniarias. Una prueba correcta de sus beneficios de orden social, combinando la normativa del Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la Ley Tributaria. Si vamos por nómina, eso nos va a ayudar primero a ir controlando mes a mes la cantidad de gastos no deducibles que vamos a tener, pero no solo no deducibles, los riesgos laborales. Luego, en el resto de costos y gastos. Mirar que los costos y gastos, primerito, Eddie, pertenezcan al giro del negocio. No podemos permitir que vengan costos y gastos, por ejemplo, personales del contribuyente y que muchas veces nos pasan. Queremos traer el gasto de completamente toda la familia al giro del negocio, lo cual es complicadísimo. Luego tenemos que tratar que todos los costos y gastos sean formales. Es decir, nosotros tenemos un artículo 10, numeral 1, que es muy duro, que te dice todo costo y gasto tiene que estar 100% soportados de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta y retenciones si estás en el Ecuador, y si son del exterior, Eddie, a la legislación que corresponda. Luego de que son gastos formales, luego tenemos que ver por tipo de gastos. Si son gastos de viaje, cuál es la normativa en gastos de viaje, si son gastos de gestión, si son depreciaciones, si son amortizaciones, si son provisiones. Es decir, aparte de cumplir con la norma contable, que debe ser realmente cumplida al pie de la letra y aprendida, como yo siempre digo, de memoria como el Padre Nuestro, en la materia tributaria, ir haciendo mes a mes nuestras pruebas de cierre fiscal. La prueba de gastos de viaje, de gestión, todas aquellas que tienen límite de deducibilidad, Eddie, desde el primer mes ir comprobando los límites de deducibilidad. Y siempre algo que es fundamental. Hoy por hoy no puede haber un divorcio entre la norma contable y la tributaria. Ir haciendo tu conciliación tributaria y tu conciliación contable entre los dos impuestos.
Para finalizar, quisiéramos pedirle solamente unos 2 o 3 tips que puedan ser de mucha utilidad para todos los dueños de empresa que miran este podcast y que les pueda servir en su cierre fiscal. Ahorita estamos en el mes de septiembre, no sé cuándo veas este capítulo, pero puede ser muy importante que te sirva mucho lo que van a darnos la recomendación Cristina en este momento. Mira, Edu, querido, la primera recomendación es siempre trabajar armónicamente con tu área contable. No puede haber un divorcio entre el declarante, el emprendedor y tu departamento contable. Comience a preparar lo que tú dijiste, tu cierre fiscal de una manera anticipada. Dependiendo del tipo de negocio, puedes hacer unas 2, 3 planificaciones de cierre fiscal. Es decir, no llegar al 31 de diciembre para enterarte recién lo que va a pasar. La segunda recomendación que yo siempre hago es revisar de una manera organizada el marco regulatorio que en el año 2024 tú podías aplicar. Para no enterarte al final del año que podías tener, lo que estamos viendo en este programa tan hermoso que creo que hemos compartido es los beneficios fiscales o una reforma tributaria que te pudo haber aplicado y tú no sabías y estabas generando un gasto a lo mejor no deducible. Entonces es ir revisando la normativa tributaria, no solo para el beneficio fiscal, sino también para ver que no hayas cometido errores porque no estabas actualizado. Yo he tenido casos que en ciertos sujetos pasivos se han enterado de la reforma tributaria demasiado tarde y todo el año han cometido ese error. Luego lo importante es generarte unas pruebas de cierre fiscal adecuadas y también poner la tecnología a tus manos. Incluso ahora que estamos trabajando incluso con inteligencia artificial, mira qué bonito es generarte pruebas de cierre fiscal muy efectivas. Controlar la nómina, el costo de venta, los pagos al exterior, el tema de facturación. Mira que hoy tenemos sanciones muy duras con el tema de facturación por la no transmisión o en la no entrega de comprobantes de venta electrónicos. Entonces tenemos que siempre estar mirando la normativa en función de pruebas de control, pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento, que van más allá incluso de la contabilidad del día a día. Es generarte, aunque no me creas, mi querido Eddie, internamente un proceso de auditoría tributaria, que ahora se está poniendo muy de moda. Claro, es súper interesante estos temas. Bueno, queremos dejar el programa de hoy hasta aquí. Espero que este contenido de valor les aporte mucho. Espero también que lo puedan revisar y cualquier comentario que tengan, por favor déjenmelo en los comentarios y suscríbete a este canal porque cada semana vamos a compartir información de mucho valor que tiene que ver con los impuestos, con la rentabilidad y con tus ganancias. Entonces, soy Eduardo Rivera, contador auditor y estoy aquí para ayudarte.